Mis padres encubrieron que mi hermana se acostó con mi mujer. Me destrozó. Así que en su baby shower, preparé un regalo inolvidable, algo que les recordará todo, y que nadie más podrá olvidar tampoco. Pero quizá debería empezar desde el principio. Un poco de historia familiar ayuda a entender mejor todo esto. Me llamo Tomás. Y hace poco, descubrí algo que me puso la vida patas arriba. Antes de meterme en el lío que se armó, creo que es importante que entiendas qué tipo de familia tengo. Mira, yo siempre supe que no era el preferido. Nunca me lo dijeron con palabras, pero hay cosas que se sienten, que se saben en lo más profundo. Está en las miradas. En cómo tus padres miran a tu hermano o hermana distinto a ti. En cómo les hablan, en ese tono dulce para uno, y seco para el otro. Se nota en las decisiones pequeñas, y en las grandes también. Mi hermana, Clara, siempre fue la niña de oro. La intocable. Para ellos, ella era perfecta. Era el orgullo de la familia. Y yo, bueno, yo estaba ahí, en la sombra, como un mueble más. Y no era algo sutil, no. Si Clara sacaba una buena nota, era como si hubiera ganado un premio Nobel. Lo enmarcaban, lo enseñaban a todo el mundo que pasaba por casa. ¿Y si yo sacaba lo mismo? Igual me soltaban un bien hecho y luego seguían hablando de lo maravillosa que era Clara. Yo era el segundo plato. Invisible. Aún así, nunca llegué a odiarla. Sí, tenía esa espinita clavada por cómo la ponían en un altar mientras a mí me ignoraban. Pero era mi hermana. La quería, incluso entonces. No era culpa suya cómo nos trataban. Al menos, eso pensaba en aquel momento. Yo creía que al hacernos mayores, todo eso se acabaría. Que cada uno haría su vida y nos encontraríamos a mitad de camino. Pensé que la cosa se equilibraría, que podríamos llevarnos bien. Que habría paz entre nosotros. Pero me equivoqué. ¿Y de qué manera? Todo se vino abajo hace apenas 2 noches. Lo que iba a ser una cena familiar tranquila acabó siendo la noche en que se rompió todo. Estábamos en casa de mis padres. Nos invitaron para celebrar que Clara estaba embarazada. Y oye, que me alegré por ella, de verdad. Ella y su marido, Javier, llevaban tiempo intentándolo. Yo sabía que tener un hijo era importante para ella. Así que fui. A pesar de ese nudo en el estómago que siempre siento cuando estoy con mi familia. Como si algo me recordara todo el rato que para ellos nunca he sido suficiente. Fui con mi mujer, Irene, llevábamos 5 años casados. Ella sabía perfectamente lo complicadas que eran las cosas con mis padres. Siempre fue la que me apoyó, la que me hacía sentir que yo también valía. O al menos, eso creía yo. La cena fue normal. Todos alrededor de la mesa, comiendo, brindando por la gran noticia de Clara. Mis padres estaban radiantes, como si Clara fuera la primera mujer en España en quedarse embarazada. Pero eso ya me lo conocía. Me puse la sonrisa, le di la enhorabuena, fingí que todo estaba bien. Pero esa misma noche, todo cambió. Después de cenar, fui al baño. Al volver, pasé cerca de la cocina y escuché a mis padres hablando bajito. No sé por qué, pero me detuve. Algo en susurros me dio mala espina. Podría haber seguido caminando, pero algo dentro me dijo, escucha. Y entonces lo oí. Mi madre dijo que jamás me contarían lo de la metedura de pata de Clara. Al principio no entendí nada. Me quedé ahí, en seco, pensando qué error sería ese. Pero entonces me cayó como un jarro de agua fría. Se referían a que Clara se había acostado con Irene. Con mi mujer. Al parecer, pasó hace meses. Y en vez de decírmelo, mis padres decidieron encubrirlo. Porque para ellos, Clara era demasiado valiosa como para manchar su imagen. Dijeron que había sido un desliz, un momento de debilidad que no merecía arruinarle la vida. Que lo importante ahora era su embarazo. Me quedé ahí, paralizado. No podía moverme. No podía respirar. Sentí como si las paredes se me vinieran encima. Mi cabeza iba a 1000, entre rabia y confusión. Irene, mi mujer, la persona en la que más confiaba, me había traicionado. Y con mi hermana.
Y lo peor, mis padres lo sabían. Y decidieron callárselo. Por protegerla a ella. Siempre a Clara. Clara, por encima de todo. En ese momento, todos esos años sintiéndome como el segundón cobraron sentido. Una crueldad con nombre y apellido. Otra vez habían elegido a Clara. Como siempre. Ni recuerdo bien cómo salí de la casa. Creo que dije que me encontraba mal y me fui sin mirar atrás. Me subí al coche y conduje. No podía mirarles a la cara. Ni a mis padres, ni a Clara, ni a Irene. Solo necesitaba escapar. Ni siquiera sé a dónde fui. Solo quería alejarme, como si pudiera huir de lo que acababa de escuchar. Han pasado 2 días. Y sigo sin creérmelo del todo. No le he dicho ni una palabra a Irene. Tampoco he hablado con mis padres. Apenas puedo mirarla. Ella me pregunta una y otra vez qué me pasa, por qué estoy tan distante. Pero no me salen las palabras. Cada vez que veo su cara, me la imagino con Clara. Y se me revuelve el estómago. ¿Cómo han podido? ¿Cómo han podido todos fingir que no pasaba nada? No dejo de escuchar en mi cabeza aquella frase, eso de que el desliz de Clara no merecía arruinarle la vida. ¿Y la mía qué? ¿Mi matrimonio? ¿Yo no contaba? ¿He sido siempre el que sobraba? Me siento como si no existiera, como si me hubieran borrado de mi propia historia. Siempre fue Clara la protagonista. No importaba lo que hiciera, ni a quien hiciera daño. Siempre la protegían. Siempre la adoraban. Y yo me quedaba recogiendo los pedazos. Ahora mismo no sé qué hacer. No sé si enfrentarme a Irene y pedirle la verdad. O si debería empezar por mis padres y decirles lo mucho que me han destrozado. O quizás tendría que ir directamente a Clara. La verdad es que ni siquiera sé si tengo fuerzas para mirarles a la cara. Solo de imaginarme sentándome frente a Clara y escuchando alguna excusa barata, se me revuelve el estómago. Pero también sé que no puedo seguir así. No puedo seguir fingiendo que todo va bien mientras por dentro me estoy rompiendo en pedazos. Una parte de mí quiere gritarles a todos, hacerles ver el destrozo que han causado. Pero otra parte, solo quiere desaparecer. Coger la puerta, largarse, y no volver jamás. Y la verdad, no sé qué parte de mí tiene razón. Ni siquiera sé si queda alguna decisión correcta. Lo único que tengo claro es que ahora mismo estoy destrozado. Como si alguien hubiera cogido todo lo que me mantenía entero y lo hubiese hecho añicos. Y no tengo ni idea de por dónde empezar a recoger los pedazos. Llevo toda la vida cargando con esta sensación, la de no ser suficiente, de estar siempre por detrás. Y ahora, después de lo que pasó, siento que esa creencia se ha confirmado de la forma más cruel posible. Mis padres lo han dejado clarísimo, Clara es lo primero. Siempre ha sido así, y siempre será así, sin importar a quién tengan que pisar por el camino. ¿Y yo qué? ¿Dónde me deja eso? ¿Cómo se supone que sigo adelante sabiendo que los que debían quererme por encima de todo, han vuelto a elegirla a ella una y otra vez? No tengo la respuesta. Ojalá la tuviera. Ojalá supiera cómo arreglar esto, o al menos, cómo vivir con ello. Pero lo único que siento ahora es dolor. Un dolor que no afloja. Que se clava hondo y no se mueve. Por eso estoy escribiendo esto, la verdad. Porque no sé qué otra cosa hacer. Necesito que alguien, quien sea, me diga qué demonios se supone que tengo que hacer ahora. Me estoy viniendo abajo, y no sé cómo frenarlo. Desde fuera seguro que todo parece más fácil. Cuando no te toca a ti, es muy sencillo opinar. Pero cuando estás en medio de este desastre, cuando te estás ahogando dentro, se vuelve insoportable. Actualización 1. Ha pasado algo más de 2 semanas desde que escribí todo aquello. He tenido tiempo para sentarme con el dolor, para llorar, pensar, gritar contra una almohada, y poco a poco, empecé a ver las cosas de otra manera. La pena sigue ahí, pero ya no estoy entumecido. En su lugar, ha aparecido algo distinto. Algo más frío. Más afilado. Algo que no me esperaba. Al principio pensé que me plantaría delante de ellos, de Irene, de Clara, de mis padres.
Me imaginaba pidiéndoles explicaciones, incluso llorando delante de ellos. Pero cuanto más pensaba en eso, más me daba cuenta de que no quería llantos ni excusas. Quería otra cosa. Quería venganza. No de la violenta, de gritar y lanzar platos. No. Yo quería algo que se quedara clavado. Que les doliera. Que sintieran aunque fuera una mínima parte del dolor que ellos me lanzaron como si nada. Y pensaba hacerlo todo legal. Sin locuras. Preciso. Limpio. Quirúrgico. Así que me puse manos a la obra. Ellos piensan que no me entero. Que sigo siendo el hijo amable, el marido que no se entera. Que me limitaré a sonreír y a cortar el pastel mientras ellos siguen con su teatrillo. Que lo crean. Que se relajen. Porque mientras ellos fingían que todo estaba bien, yo me puse a recopilar pruebas. Todo lo que pudiera encontrar. Las traiciones siempre dejan huellas. Y yo iba a rastrearlas todas. Déjame contarte lo del baby shower. Sí, va a haber uno. Unos días después de aquel primer escrito, mi madre me llamó como si nada hubiera pasado. Tan alegre, como si no hubiera sido parte de la mayor mentira de mi vida. Quería que yo, como no, organizara la fiesta del bebé de Clara. Porque en mi familia, soy el chico para todo. El que hace el trabajo sucio mientras ellos se llevan el aplauso. Vamos, que si la situación fuera al revés, ni de broma le pedirían a Clara que organizara algo para mí. Así que sí. Esperaban que yo montara una fiesta para la mujer que arruinó mi matrimonio y mi vida. El morro que tuvieron me dejó mudo por unos segundos. Pero entonces, se me encendió la bombilla. Aquello podía ser el escenario perfecto. Y dije que sí. Me aseguré de sonar amable, servicial, como ellos esperan de mí. Mi madre se puso feliz. Clara va a estar encantada, dijo. Y yo sonreí. No por Clara, sino porque sabía que su gran día no iba a salir como esperaban. Pero antes de mover ficha, necesitaba pruebas. Pruebas claras. Irrefutables. Así que me volví meticuloso. Tal vez hasta obsesivo. Empecé a escarbar en cada rincón de nuestras vidas. Cada noche, cuando Irene se dormía, revisaba su móvil, su portátil, sus nubes, todo lo que pudiera revisar. Al principio pensé que no iba a encontrar nada. Que habían sido lo bastante listos como para borrar todo. Pero la gente que cree que ya ha ganado, se confía. La primera pista fue una carpeta escondida en el móvil de Irene. Intentó camuflarla poniéndole un nombre soso, de esos que nadie abriría. Pero yo la conozco demasiado bien. Y dentro, fotos. Algunas inofensivas, solo ella y Clara charlando. Pero otras, no había forma de negarlo. Se me revolvió el estómago solo de verlas. Pero no paré. No podía. Durante las noches siguientes seguí buscando. Encontré mensajes, correos, conversaciones viejas en redes. Charlas entre Irene y Clara, algunas de hace meses, hablando de lo cuidadosas que estaban siendo. Como si yo fuera un estorbo, un obstáculo que había que esquivar. Y la forma en la que hablaban de mí, como si no existiera. Como si yo fuera un trámite. Pero lo peor, fueron los mensajes entre Clara y mi madre. Sí. Mi madre estaba al tanto. No solo hacía la vista gorda, les ayudaba activamente a ocultarlo. Animaba a Clara a que protegiera su imagen, diciendo cosas como, Tomás no tiene por qué enterarse. Clara incluso le mandaba capturas a Irene para tranquilizarla. Para que supiera que mamá y papá estaban de su parte. Que no tenían que preocuparse por mí. Leer eso, me rompió algo dentro. Para ellos, yo no soy un hijo. Soy un obstáculo en la autopista de oro de Clara. Pero guardé todo. Cada mensaje, cada imagen, cada conversación. Hice copias. Nube, USB, impresiones. No tengo prisa. Estoy esperando. Al momento exacto. Quizá lo suelte todo en la fiesta. Quizá después. Pero cuando lo suelte, les va a estallar en la cara. Y ni lo verán venir. Actualización 2. Ha pasado una semana desde aquella última actualización.
Y, sinceramente, ha pasado tanto que no sé ni por dónde empezar. Ayer fue como vivir dentro de un sueño, o una pesadilla, según de qué lado estuvieras. Por lo visto, aquello se convirtió en una zona de guerra. La familia del marido de Clara también estaba en la fiesta, y cuando empezaron a entender lo que estaba pasando, se desató el infierno. Gritos. Acusaciones. Caos total. Los padres del marido de Clara estaban fuera de sí, le gritaban, la insultaban, preguntándole cómo había podido caer tan bajo. El suegro, especialmente, fue duro. Y cuando mi padre intentó meterse por en medio, diciendo que Clara estaba embarazada y no se le podía hablar así, el otro explotó. Le soltó que Clara no era una mujer embarazada, era un escándalo andante. No usó esas palabras exactamente. Las suyas fueron bastante peores. Eso encendió la mecha en mi padre. Se lanzó hacia él con los puños por delante. Grave error. El suegro de Clara le metió un puñetazo limpio que lo tiró al suelo. No se desmayó, pero ahí se quedó. No sé si fue por el dolor, la sorpresa o directamente la vergüenza. Y no acabó ahí. La suegra de Clara fue directa contra mi madre. Al principio fue solo con palabras, insultos, reproches, gritos. Mi madre, como siempre, intentando defender a Clara. Pero la otra no tragaba. La cosa se descontroló muy rápido. En un momento dado, la suegra le agarró el pelo a mi madre y le tiró con tanta fuerza que un par de invitados tuvieron que separarlas. Mi madre perdió un buen mechón de pelo. Incluso alguien hizo una broma diciendo que a lo mejor le hacía falta una peluca. Sé que no debería reírme de eso, pero, la verdad, me reí. Algunos invitados intentaron calmar los ánimos antes de que fuera a más. Y al final, la tormenta pasó. Pero el daño ya estaba hecho. Parte de mí se arrepiente de no haberme quedado a ver el espectáculo. Como cuando faltas al colegio y justo ese día pasa lo más gordo del año. Pero en el fondo, creo que hice bien en marcharme. No hacía falta que viera arder el incendio. Porque fui yo quien encendió la cerilla. Y no me arrepiento. Aunque sí sentía cierta curiosidad por el destrozo que dejé atrás, sé que irme fue lo correcto. Tenía que proteger lo poco de paz que me quedaba y alejarme del griterío, la vergüenza y el desastre. Ya no era mi problema. No del todo. Sorprendentemente, Clara salió de todo eso sin un rasguño. Y seamos sinceros, no fue porque no se lo mereciera. Lo único que la salvó fue el bebé que lleva dentro. Hasta los más enfadados supieron dónde estaba el límite. A una embarazada no se la toca. ¿Y si ese bebé es de Irene? Pues mira, esa es otra historia. Lo más probable es que sí. Pero la criatura no tiene culpa de nada. Toda la culpa es de Clara y de Irene. El niño no pidió venir al mundo entre tantas mentiras y traiciones. Rombo azul pequeño actualización 4. Ahora hablemos de Irene, mi exmujer. O bueno, técnicamente, en ese momento estaba a punto de serlo. Las cosas fueron rápidas una vez puse en marcha el proceso. En cuanto los papeles del divorcio estuvieron listos, se los mandé directamente. Sin aviso. Sin conversación. Solo un mensaje claro y legal, lo nuestro se ha acabado. En la fiesta, ella tuvo el buen juicio, o tal vez el miedo, de no decir ni pío. Cabeza agachada, silencio absoluto. Salió de aquel desastre sin un solo golpe. Y si me preguntas, fue pura suerte. El suegro de Clara estaba con ganas de repartir. Y si alguien de esa sala merecía un buen puñetazo, era Irene. Pero le llegó su merecido de otra forma. Esa misma noche, al volver a lo que antes era nuestra casa, se encontró con todas sus cosas en el jardín. No dejé ni una dentro. Su ropa, sus herramientas, hasta su tonta taza del café, todo colocado en el césped, como diciéndole, fuera de aquí. No llamó. No tocó la puerta. Solo recogió sus cosas en silencio y se fue. Al menos tuvo la decencia de entender que esa puerta ya no se iba a abrir más. Solo quedaba por resolver lo de la casa. Cuando el divorcio se cerró, la vendimos y repartimos el dinero a partes iguales. Corte limpio. Sin pensión, sin hijos de por medio. Frío, pero simple.
¿Y mi familia? Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una palabra de mis padres o de Clara. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. ¿Cero? Y sinceramente, no me sorprende. Aunque fui yo el traicionado, el engañado, el humillado delante de todos, ninguno ha tenido el valor o la decencia de decirme nada. Es como si hubieran pasado página. O peor aún, como si yo fuera el que lo arruinó todo por sacar la verdad a la luz. Pero esto solo confirmó lo que siempre temí en el fondo, nunca fui su prioridad. Clara siempre fue lo primero. Siempre lo será. Da igual lo que haga, a cuantos dañe, ellos nunca le darán la espalda. Han construido todo su mundo en torno a ella. Prefieren vivir en la mentira antes que aceptar que Clara es el problema. Me pasé media vida intentando ganarme un sitio en esa familia. Queriendo ser visto. Ser suficiente. Pero después de todo esto, lo entendí. Ese momento nunca iba a llegar. Nunca me vieron. Nunca me vieron de verdad. Y ya sabes lo que dicen, todo el mundo tiene un plan hasta que le sueltan un puñetazo en la cara. Siempre pensé que era solo una frase graciosa. Pero ahora lo entiendo. Porque, spoiler, Irene acabó recibiendo uno. No en el momento ni en el sitio que esperaba, pero lo recibió. Déjame contarte bien. ¿Te acuerdas de la ex amiga de Clara? La que vino a hablar conmigo después del baby shower. La ayudé a descubrir si su marido también le estaba ocultando algo, igual que me pasó a mí. ¿Y sabes lo que encontró? Resulta que su marido también la estaba engañando, con Clara. Sí. Clara no tuvo suficiente con mi mujer y su propio cuñado. También se metió con el marido de su amiga. Así que, claro, la amiga se enfrentó a su marido. La cosa se calentó. Y en medio de todo eso, soltó la bomba, le dijo que Irene también estaba metida en el ajo. ¿Y qué hizo el tipo? No discutió. No dijo ni una palabra. Dio media vuelta, se montó en el coche, y fue directo a casa de Clara, donde se estaba quedando con Irene, porque claro, pensaban que el bebé podía ser suyo. Y al ver a Irene, no le dijo nada. Le metió un puñetazo en la cara. Directo. Así que, aunque en el baby shower se salvó, el karma le alcanzó. Y te digo una cosa, eso todavía me saca una sonrisa. Por lo visto, ahora Irene quiere denunciar al tipo que le dio el puñetazo. Muy típico de ella, arruina vidas y luego se hace la víctima cuando todo le explota en la cara. Yo no me he metido mucho en ese follón legal, y la verdad, me da igual. Que lo gestione ella solita. En cuanto al marido de Clara, sí, el que estaba casado con ella cuando pasó todo, recogió sus cosas y se largó justo después del baby shower. Metió la solicitud de divorcio casi de inmediato. Aún no se ha hecho oficial, seguramente por el tema del bebé. Cuando hay un niño de por medio, todo se complica. ¿Mi divorcio? Eso ya quedó cerrado hace un mes. Todo limpio. Se vendió la casa, repartimos el dinero a partes iguales y hasta luego. Sin pensión, sin peleas por custodia. Fin del cuento. Creo que el hecho de que lo mío terminara tan rápido hizo que lo de mi hermana pareciera aún más caótico. Mientras yo cerraba mi capítulo, el suyo se deshacía como un torbellino. Y hablando de mi ex, después de ese puñetazo bien merecido, le llegó otro golpe, y este fue emocional. Resulta que el bebé que creía que podía ser suyo, probablemente no lo es. Sí. El mismo que se acostó con mi hermana mientras estaba casado conmigo, el que me mintió a la cara y ayudó a romper mi confianza, de pronto no podía soportar la idea de que ella le hubiese sido infiel. ¿La ironía? Brutal. Hasta graciosa, si te soy sincero. Hizo las maletas y se fue de casa de Clara, destrozado, traicionado, igual que me sentí yo. Y lo admito, me reí. Era tan hipócrita todo que daba risa. ¿Cómo se puede hacer pedazos a alguien y luego ponerse a llorar cuando te hacen lo mismo? Supongo que gente como él no ve su reflejo hasta que se lo estampa la vida en la cara, literalmente y por dentro. Pero espera, que la historia aún tiene giros. Clara dio a luz. Y como todo el mundo se esperaba, hubo que hacer la prueba de paternidad nada más nacer.
Nadie se fiaba ya de la palabra de nadie. ¿El resultado? Irene, mi ex, no era el padre. No, el bebé es del marido de la ex amiga de Clara. El mismo que le soltó el puñetazo a Irene. El que también pidió el divorcio en cuanto se enteró de todo. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero ni un poquito. Conociendo a Clara y el rastro de desastre que va dejando, no me extrañaría que hubiera más por ahí. A lo mejor hay una lista entera de nombres que aún no han salido a la luz. Así es ella. Así son todos. Y aún así, ni una llamada de mis padres. Ni un mensaje. Ni un gesto. Nada desde que estalló todo este circo. Pero por una vez, y quiero dejar esto bien claro, les voy a dar el beneficio de la duda, con sarcasmo. Por supuesto. Quizás no me han llamado porque están demasiado ocupados recogiendo los pedazos del desastre que ellos mismos ayudaron a crear. Actualización 5. Vale, dejemos algo claro desde ya, porque por lo visto, algunos no pillaron el tono de mi último mensaje. Cuando dije que les daba el beneficio de la duda, era sarcasmo. Del gordo. Yo conozco a mis padres. He vivido toda la vida con ellos. Si todo esto no hubiera pasado, tampoco habrían levantado el teléfono para hablar conmigo. Ni de coña. Y ahora, lo último. Clara se ha vuelto a vivir con nuestros padres. ¿Por qué? Porque el padre biológico del bebé, el exmarido de su ex amiga, no quiere saber nada de ella. Y sinceramente, no le culpo. Sí, él también fue un infiel, pero quedarse con alguien como mi hermana, eso no es una relación, es una condena. Así que, soltera y con un recién nacido, volvió arrastrándose al único sitio donde aún la tratan como una reina, la casa de mis padres. Nada nuevo. La recibieron con los brazos abiertos, como si no hubiera destrozado 4 vidas en un año. ¿Y su divorcio? Le fue bastante bien al exmarido. Vendieron la casa y él salió limpio, sin pagar pensión, sin obligaciones. Un chollo, si me preguntas. Consiguió el corte limpio que muchos desearían. Sin ataduras. Sin deudas. Solo libertad. Si la vida da segundas oportunidades, ese hombre recibió una de oro. ¿Y la ex amiga de Clara? Su divorcio también se cerró. Entre las victorias legales y los puñetazos bien dados, encontró su paz. Creo que todos la encontramos, cada uno a su manera. Ahora por fin todo se ha calmado, al menos de momento. Ya no hay puños volando ni gritos por los pasillos. Solo silencio. Miradas incómodas cuando se menciona el nombre de alguien. Pero los recuerdos, esos no se van. Algunos se graban en el corazón. Y otros, en los pómulos.